La historia, la cultura y el juego en un ajedrecista se desarrollan a diario. ¿Y tú qué necesitas más que jugar, estudiar y hablar de ajedrez para alimentar tu pasión? Bienvenido a Ajedrez Carpoviano Podcast, donde platicaremos anécdotas, biografías y temas actuales de los mejores ajedrecistas del antes y del ahora. Yo soy Adán Almendares y quiero inspirarte con las historias que a lo largo de este camino mencionaremos, y así juntos difundir el ajedrez. Hola, ¿qué tal amigos carpovianos? Bienvenidos nuevamente. Agradezco mucho que estén aquí en el segundo capítulo de Ajedrez Carpovianos. El día de hoy vamos a continuar con las historias que nos quedaron pendientes del primer capítulo, que es el conteo de todos los campeones del mundo. El día de hoy vamos a hacer un listado de los campeones del mundo que vamos a revisar a lo largo de esta primera temporada de Ajedrez Carpoviano. Pues nada, agradezco de verdad que estén aquí nuevamente, y pues a los que están aquí a la fuerza, que son mis amigos, pues les agradezco doblemente. Así que muchas gracias. Vamos a iniciar este segundo capítulo. Espero conforme se vayan agregando comentarios o cosas así a los podcasts, pues ir comentándolos en esta primera parte. Recuerden, el episodio anterior trató prácticamente de lo que es el ajedrez y lo que es el ajedrez para mí, y revisamos un poquito de la historia del ajedrez, cuál es la anécdota más común, que es la del sabio Sisa. Y pues nada, terminamos antes porque no quería saturarlos de información. Pero bueno, pues este capítulo ya es para aquellos que les gustó el podcast. De verdad espero les agrade la información, y conforme vayamos avanzando, pues vayamos conociendo más información acerca de los campeones del mundo, se inspiren, aprendamos cosas juntos de los campeones, y también, ¿por qué no?, mejoremos nuestro nivel ajedrecístico, ¿no? Sin más ni más, vamos a iniciar este capítulo con el conteo de los campeones del mundo. Hasta el día de hoy han sido un total de 16 campeones del mundo. Fíjense que el primer campeón del mundo se dio en 1886. Hasta la actualidad pues son 134 años. Fíjense, 134 años para que en total haya 16 campeones del mundo. Pues quiere decir que esos campeones del mundo han durado mucho tiempo en sus posiciones de supremacía, ¿no? Un dato muy curioso es que el primer deporte que tuvo campeón del mundo fue el ajedrez. A pesar de que no es el deporte más popular, fue el primer deporte que tuvo un campeón del mundo. Eso es algo que se me hace muy curioso a mí. Espero igual a ustedes. Pues bueno, vamos a revisar esos 16 campeones del mundo. Fíjense, a pesar de que yo les dije que son 16 campeones, existe en la historia un campeón que no se considera como campeón del mundo oficial porque no se organizaron eventos, pero tanta fue su supremacía en el juego durante mucho tiempo que los historiadores lo consideran como el primer campeón del mundo extraoficial. Él es Paul Morphy, el cual estuvo gobernando el ajedrez alrededor del 1880. Él era un jugador que comenzó con los estándares del juego posicional, dio ligeras pinceladas de la genialidad y la dificultad que tiene el juego posicional, ya que a inicios en los 1880 el ajedrez era muy romántico. El ajedrez era el que hiciera sacrificios, era sacrificar piezas para poder llegar a tu rival y capturarlo, y capturar a su rey. Y pues la evolución del mismo ajedrez ha sido tal que ahora un método de ganar es ir directo por tu rival, y otro método de ganar, y también es muy válido,
es ir aprovechando tus pequeñas ventajas, poco a poco ir adquiriendo pequeñas ventajas y explotarlas de tal manera que a la larga pues sea una victoria, ¿no? Por lo cual pues también lleva su dificultad y pues lleva sus especialidades. Bueno, como ya les comenté, pues el primer campeón del mundo fue Murphy, Paul Murphy. En el siguiente capítulo vamos a hablar de la historia de Paul Murphy, vamos a hablar de cuáles fueron los mejores jugadores que se enfrentó en ese entonces, vamos a platicar de cómo era su supremacía, vamos a platicar de todas sus anécdotas, para profundizar un poquito más de él y poder aprender de lo que él enseñó. El primer campeón del mundo oficial del ajedrez fue Steinitz. Steinitz estuvo como campeón del mundo de 1886 a 1894, lo cuales fueron 8 años. Fíjense cómo es el ajedrez, cómo fue su supremacía, cómo era su nivel. Duró 8 años en la cima sin que nadie le pudiera ganar. Por ahí también vamos a hablar dentro de 2 capítulos de él, pero hay anécdotas muy importantes, muy entretenidas, donde por ejemplo dejó la universidad para dedicarse al ajedrez y pues de ahí, ¿no? O sea, llegó a ser campeón del mundo, que no le recomiendo que lo hagan, obviamente siempre hay que tener una carrera respaldando todo lo que hagas, pero pues eso fue el esfuerzo que hizo Steinitz y pues hasta dónde lo llevó, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más en el siguiente, dentro de 2 capítulos. El que sigue fue Emanuel Lasker, también un jugador muy muy impresionante. Él duró la cima de 1894 a 1921. Duró 7 años siendo el mejor jugador de ajedrez. Imagínense, yo no le puedo ganar a veces a los 1500. Después de él, José Raúl Capablanca, el primer campeón del mundo latinoamericano. Su forma de juego me gusta mucho, ya que yo soy un jugador muy posicional. La forma de juego de José Raúl Capablanca era muy posicional y con pequeñas combinaciones que le daban una cierta ventaja, y al final pues con esas pequeñas ventajas llevaba a sus rivales al final y ahí era donde les ganaba y donde los hacía sufrir. Su juego era muy, muy simple, muy hermoso, era cristalino, lo cual pues te permitía ver todas sus estrategias, y pues es de los jugadores más didácticos, más instructivos que puede haber, y pues en su momento lo vamos a revisar y vamos a platicar de esos temas. Después de José Raúl Capablanca sigue Alexander Alekhine, un jugador muy interesante, ya que su ajedrez no es tan fácil, es muy combinativo, pero es muy interesante aprender de él. Obviamente cada uno de los campeones del mundo que podamos revisar nos va a enseñar temas diferentes, nos va a enseñar virtudes diferentes del juego, y pues a la larga pues espero que incluso hasta platicando de ajedrez podamos incrementar nuestro nivel al comprender el mismo juego, ¿no? No todo, como el ajedrez es un juego de estrategia, y pues no todo es revisar jugadas, aperturas, sino simplemente conociendo a lo mejor qué ventajas te puede dar un caballo contra un alfil en un juego cerrado, o qué ventajas puede tener una torre contra una pieza menor. Platicado, a lo mejor hasta eso te puede ayudar y te puede apoyar e incrementar tu nivel. Como quinto campeón mundial fue Max Euwe. Él estuvo desde 1935 a 1937. Fíjense que Euwe le ganó un match a Alekhine y le quitó el reinado durante 2 años, pero en 1937 Alekhine volvió a competir contra Euwe y le ganó nuevamente el título de campeón del mundo, siendo así Alekhine, estando de campeón del mundo ahora sí durante más duró su reinado, que fue de 1937 a 1946. Pues Euwe duró 2 años en el título, pero pues aún así llegar a ese nivel y ser considerado el campeón del mundo pues no debe de ser nada demeritativo, ¿verdad? El siguiente, y es muy popular para los soviéticos, es Mikhail Botvinnik, ya que a él se le considera como el padre de la escuela soviética. Era una persona muy minuciosa, muy sistemática, y la escuela soviética se considera así, que es muy sistemática y
existen procedimientos y técnica. Ellos son los que desarrollan la mejor técnica para el ajedrez. Y pues Mikhail Botvinnik fue quien inició con esa escuela, ¿no? Es por eso que es tan popular y a todos se nos recomienda aprender un poquito de ellos. Después de esto sigue Vasily Smyslov. Vasily Smyslov fue un jugador que se le consideraba el mejor jugador de finales durante mucho tiempo. Él tenía una técnica impresionante y pues lo vamos a revisar en su momento. En estos momentos la verdad no tengo conocimientos tan profundos de él, pero sé que era un jugador sumamente fuerte en los finales. Y después Vasily Smyslov duró, a pesar de que les digo, es un jugador que se considera de los mejores jugando finales a lo largo de la historia. Él solamente duró un año, de 1957 a 1958. Tanta era la competencia en ese entonces que imagínense, o sea, jugadores de ese calibre solamente duró un año. El siguiente jugador, el siguiente campeón del mundo, es muy pero muy querido por muchos de nosotros, por su estilo tan combinativo, tan agresivo, tan decisivo que tenía. Tanto era así que llegaba a intimidar a sus contrincantes, a pesar de que sus sacrificios no eran del todo correctos. Ahora que los podemos ver con las máquinas, pues obviamente que te hagan una jugada, un sacrificio, pues sobre el tablero, pues te puede sacar de onda y te puede consumir tiempo, y a la larga ese tiempo pues te puede costar la partida. Este jugador es Mikhail Tal. Mikhail Tal estuvo en el reinado siendo el número 1 de 1960 a 1961. Lo que les digo, o sea, era tanta la competencia que había en ese entonces que jugadores de la talla de Tal, que todos conocemos a Mikhail Tal, solo duró un año en el campeonato, siendo el campeón del mundo. El noveno campeón del mundo, fue Tigran Petrosyan. Es también un jugador con una técnica impresionante. Su juego también es siento que de todo combinativo. No he profundizado en su juego, pero es lo que sí he visto es que también es muy combinativo. El siguiente jugador es Boris Spassky. El campeón del mundo número 10 de ajedrez, de la historia del ajedrez, es Boris Spassky. Él fue campeón del mundo de 1969 a 1972. Duró 3 años siendo el mejor jugador del mundo. Boris Spassky pues era un ruso. Fíjense que los últimos 1, 2, 3, 4, de los últimos 5 campeones del mundo, me parece que 4 son rusos. Es lo mismo, todo inició con Mikhail Botvinnik, que es el padre de la escuela rusa. Entonces, pues vean cómo fue cómo era el ajedrez en esa nación, ¿no? Que logró varios campeones del mundo. Y de hecho, hasta la actualidad, la mayor cantidad de grandes maestros existentes actualmente son rusos. Me parece que andaba en un número de 270 y tantos grandes maestros, aproximadamente el 50% de los que hay actualmente. Entonces, pues sí, hay una gran cultura de ajedrez allá en Rusia. El 11º campeón del mundo es uno de los más emblemáticos y es uno de los jugadores de ajedrez que más ha aportado en la difusión del ajedrez. Es mi gran amigo Bobby Fischer, Robert James Fischer, alias Bobby Fischer. Él fue campeón del mundo durante 3 años, de 1972 a 1975. La historia de Bobby Fischer es súper interesante. Y Bobby Fischer durante mucho tiempo fue considerado un traidor a la patria por varias acciones que vamos a revisar en su momento, pero a la actualidad se considera como uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. Digamos que muchos jugadores de la lista que hemos pasado, algunos son tácticos, son súper tácticos, súper combinativos como Mikhail Tal, otros son súper sistemáticos como Botvinnik, otros son excelentes calculadores, otros son súper agresivos, pero a Bobby Fischer se le considera que tenía un estilo neutro, ya que él buscaba siempre la mejor jugada sin tener preferencias de ser un
tanto combinativo, sin tener preferencias de ser más posicional. Él solo buscaba la mejor jugada